Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este jueves, último día de febrero del año 2024. Ya se pasaron 2 meses del año 2024, corren rápido las fechas y el día de hoy tenemos un programa muy especial con unas personas muy especiales que vamos a analizar sobre una perspectiva que la verdad está muy interesante, no solamente sobre el tema, sino porque la persona que nos va a hacer favor de exponer, de platicar, de charlar y de comentar, pues es una persona que fue presidente de la sala regional especializada y si me permiten también le tocó fundar, inaugurar la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero en eso vamos a verlo más adelante. Y también nos hace el gusto y el honor de acompañarnos nuestra querida maestra Gabriela Villafuerte Cuello, que también le tocó en esa integración fundar, inaugurar la sala regional especializada. Entonces, ya se pueden imaginar lo atractivo y lo interesante que va a ser el desarrollo de este programa. En nombre de la magistrada presidenta, de las magistradas y magistrados que conforman la sala superior y también desde luego de nuestra querida directora de la Escuela Judicial Electoral, todas y todos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les damos la más cordial bienvenida. También agradecemos a las personas que nos hacen favor de acompañarnos en redes sociales y que se encuentran también presentes en la plataforma de YouTube del Tribunal Electoral y de la Escuela Judicial Electoral. A todas y todos les agradecemos mucho su participación y desde luego a las personas que nos hacen favor de acompañarnos a través de esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral. También les damos nuestra más cordial bienvenida. Pues bien, les comentaba que el día de hoy tenemos a un invitado especial. Se trata del doctor Clicerio Coello Garcés. Él fue magistrado e integrante de la sala regional especializada, pero también fue el titular de esta sala regional especializada y quien nos va a platicar, nos va a compartir cuál fue su paso, qué experiencias tuvo, qué aspectos le tocó enfrentar cuando se echó a andar la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ustedes recordarán de que anteriormente pues se encontraban solamente las salas regionales de las 5 circunscripciones y posteriormente, después de una reforma que se hace a lo que es el Poder Judicial, pues se incorpora también una sala regional especializada y una sala adicional también que la verdad pues nunca entró en funciones, así viene el diseño de la norma, pero lo importante es aquí que esta sala regional especializada se le encomienda en términos generales, como nos va a decir nuestro querido ex magistrado y doctor Clicerio Coello, algunas funciones en específico y que, bueno, pues como lo comentaba o lo comenta el magistrado Felipe de la Mata, pues de regional no tiene nada, es una sala nacional que le corresponden unos trabajos, digo, sin menospreciar las actividades que las demás salas lleven a cabo, pero trabajos muy delicados en temas muy específicos. Para tal efecto me voy a permitir, comentar algunos aspectos de la amplia síntesis curricular que tiene el doctor Clicerio, y bueno, pues que obviamente pues tiene una trayectoria pues no solamente jurisdiccional muy interesante, sino también en el aspecto administrativo electoral. Él es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Tiene un postdoctorado por la Universidad de Salamanca en Nuevos Retos de la Gobernanza Pública. Es maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y acreditó las especialidades en Derechos Humanos, Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad Castilla-La Mancha y ha participado en seminarios en el Instituto Max Planck de Heidelberg en Alemania y en la Academia de Gobernanza en Beijing, China.
Con 17 años de experiencia en materia electoral, ha sido consejero electoral del Consejo Local del entonces Instituto Federal Electoral para los procesos electorales 2000 y 2003 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha desempeñado, entre otros cargos, el de secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de ponencia, magistrado electoral regional y magistrado presidente de la sala especializada y visitador judicial. Actualmente es secretario instructor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta también con 19 años de experiencia en docencia, es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de la maestría y doctorado en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública INAP y ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana y de posgrados en instituciones públicas y privadas. Ha sido profesor invitado en cursos y seminarios en la Universidad de Valencia y en la Universidad Carlos III de Madrid, así como profesor internacional de la especialidad en Justicia Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Es autor también y coautor de más de 20 libros, con la autoría individual de las obras Repensar la Ciudadanía, Derechos Políticos de las Minorías y Grupos Vulnerables, El Estado Democrático Postnacional, Suspensión del Derecho al Sufragio de los Presos, Democracia y Costumbre. Asimismo, es coordinador y coautor de Derecho Procesal Electoral, Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral, Modelo de Comunicación Política Debate y Tratado de Derecho Electoral, entre otros. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT 1 y es también integrante del Comité Científico de Administrar lo Público de la Universidad de Costa Rica y director de la colección de Derecho y Democracia de la editorial Tirán Lomanch y ha sido consejero del Consejo Directivo del INAP y consejero patrimonial de la FORE 21 de Banorte y ha sido también invitado como experto internacional en el plebiscito de paz en Colombia y en las elecciones primarias en Argentina. Como ustedes pueden ver, tiene un cartel y me quedé corto en la presentación, todavía tiene, más temas, pero bueno, le cedemos el uso de la palabra para escuchar sus comentarios. Bienvenido, mi querido doctor, a tu casa, la Escuela Judicial Electoral. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, querido Ramón. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias además por esta generosa presentación inmerecida para mí, pero siempre agradecido de tener esta oportunidad de compartir puntos de vista, reflexiones, en un formato además que no es eminentemente doctrinal, sino a partir de las vivencias y de las experiencias que quienes hemos tenido la fortuna de ser juzgadores, pues podemos narrar, digamos, algunos aspectos propios de la experiencia y básicamente a mí me gustaría hacer un planteamiento respecto a esta evolución que tuvo la sala especializada de ser un órgano de sanción a ser un órgano tutelador de derechos. Pero antes de eso me gustaría, además de agradecer a la magistrada presidenta y a los integrantes de la sala superior, a la escuela judicial, por esta invitación. Desde luego agradecer la presencia de mi querida amiga, la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, con quien tuve la fortuna de integrar por primera vez la sala especializada, que además es una amiga y compañera de toda la vida del Tribunal Electoral, compañeros en la sala superior. Formamos el primer pleno de la sala especializada. Seguimos siendo compañeros en la Escuela Judicial Electoral, en la vertiente académica y, digamos, en el Tribunal Electoral. Así que una compañera y amiga de toda la vida, a quien le tengo un particular aprecio, al igual que nuestro querido amigo, el magistrado Felipe Lamata Pizaña, con quien, además de ser compañeros, digamos, de toda la vida del Tribunal Electoral, entramos jóvenes cuando hacemos cuentas, pues ya pasaron muchos años, ¿no? En esa carrera judicial electoral del Tribunal Electoral de aquellos ayeres, y también tuvimos la fortuna de que integrara el primer pleno de la sala especializada con nosotros. Así que, pues muchas gracias por esta cordial y generosa invitación. Como les decía, para mí, a lo mejor una reflexión sobre
narrar las experiencias jurisdiccionales, creo que uno de los elementos que se pueden poner sobre la mesa respecto a la sala especializada es que inicialmente, o en la ley, o la norma, o en el blanco y negro, que es la tarea propia del legislador, ¿no?, es convertir a la sala especializada en el órgano resolutor de las sanciones, determinar si se acreditan o no determinadas irregularidades, los ilícitos administrativos en materia electoral propios del procedimiento especial sancionador, y en caso de que esto se acredite, pues determinar las sanciones. Digamos que esa es la configuración legal en la competencia que se le otorgó a la sala especializada, pero en el blanco y negro nunca se estableció que además tenía que garantizarse los principios y los derechos constitucionales, al menos en los apartados que establecían las competencias y atribuciones de la sala especializada. Pero, obviamente, como todo tribunal constituido por jueces, pues no podía abstraerse o estar ausente del ejercicio jurisdiccional el analizar los principios y los derechos que están inmersos en un procedimiento que desde la perspectiva administrativa es de sanción o de observar o estudiar si se acreditan los elementos del tipo administrativo, y en caso de no acreditarse se considera que es inexistente la infracción, y en caso de acreditarse se determina la existencia de la infracción, y en su caso se impone la sanción correspondiente. Fíjense que bajo una lógica, digamos, del administrativo sancionador o el derecho punitivo del Estado, pareciera que esa era la función esencial. Sin embargo, la sala especializada desde sus primeras sentencias asumió el reto de un órgano judicial completo, en el que también analizó de qué manera intervenían los principios y los derechos constitucionales, es decir, los derechos humanos, en un procedimiento de sanción. Y se convirtió no solo en un órgano sancionador, sino en un órgano tutelador de los principios y de los derechos constitucionales. Y yo creo que esa sería la nota que destaca hoy la sala especializada a 10 años de su creación legal, porque fue producto de una reforma de febrero de 2014, ¿no? Digamos que legalmente tiene ya 10 años, aunque el proceso, digamos, de integración de esta sala fue, digamos, posterior al inicio de la vigencia de su configuración legal, y tomamos posesión, la primera integración en septiembre, y formalmente iniciamos los trabajos judiciales o jurisdiccionales a la par del inicio del proceso electoral 2014-2005 en octubre de 2014. Fíjense, difícilmente podemos hacer referencia a la sala especializada y a la reforma de 2014 sin hablar del PES, que tiene su origen en una jurisprudencia de la Sala Superior derivada de la elección del 2006, en donde se publicaron, se difundieron una serie de spots en la que algunas de las partes involucradas en estos spots, en estos promocionales, aducían que no existía un procedimiento abreviado, sumario, para que las conductas reprochables o indebidas que sucedían durante la campaña fueran resueltas dentro del proceso electoral, ¿no?, en plazos breves. Porque anteriormente solamente existía un procedimiento administrativo sancionador, que hoy lo identificamos como el procedimiento ordinario sancionador, con plazos, obviamente, en procedimiento ordinario, y muchas veces las sanciones o las infracciones se determinaban una vez que había concluido el proceso electoral, a veces muchos meses después, de manera que perdía el procedimiento sancionador esa función que tiene el derecho punitivo de inhibir las conductas indebidas y además de constituir prueba para el análisis de las irregularidades que sucedían dentro del proceso. De tal manera que vía jurisprudencia la Sala Superior le ordena al entonces Instituto Federal Electoral, al entonces IFE, que instrumente un procedimiento abreviado
para resolver dentro del proceso electoral las posibles irregularidades y evitar que trascendieran primero al resultado de la elección, que hubiese una influencia negativa en el electorado y, en segundo lugar, para inhibir las conductas atípicas, indebidas o ilegales dentro del proceso electoral y evitar que se resolvieran meses después de concluido el proceso electoral este tipo de aspectos que tenían que ver principalmente con la libertad de expresión y sus límites, ¿no? Es decir, la calumnia, la intervención de servidores públicos, la compra de spots en radio y televisión, ¿no? Los actos anticipados de campaña y de pre-campaña, es decir, todos estos aspectos que están vinculados a la comunicación. De manera que el PS volvió un procedimiento especial sancionador para juzgar aspectos propios de la libertad de expresión y de la comunicación. Pero no estaba en la ley. Fue un procedimiento creado por la jurisprudencia en la Sala Superior en el proceso electoral del 2006. Y como experiencia, como ustedes saben, en la transición democrática de México hemos vivido un ciclo que yo lo escribo más que como un ciclo, como una espiral. Después de una elección, analizamos cuáles son sus problemas, sus vacíos, sus retos. Hay a veces problemas postelectorales a partir del marco normativo existente. Entramos a un periodo de reflexión, se presentan las iniciativas de reforma, se generan los consensos y esa reforma electoral se pone a prueba en la siguiente elección. Y la transición democrática en México ha estado, digamos, con este ciclo. Una elección, sus problemas postelectorales, una reforma que se pone a prueba en la siguiente elección. Sucede la elección, analizamos sus problemas, y hemos tenido así un cúmulo importante de reformas electorales, y siempre hemos dicho, esperemos que lleguemos a tener una reforma electoral que adquiera cierta estabilidad, que se consolide a lo largo del tiempo. Pero al día de hoy no lo hemos logrado, es decir, con independencia de cuál sea el punto de partida de la transición democrática de México, si empezó en el 53 con el voto de las mujeres, o en el 77 con los diputados de partido, o en el 90 cuando se crea el IFE, o en el 96 cuando se da autonomía al IFE, o en el 2000 cuando hay una transición de partidos del poder. Es decir, con independencia tampoco hay consenso sobre cuándo inició la transición democrática en México, pero lo cierto es que después de cada elección hay una reforma, ¿no? Y eso sucedió en el 2006. Después de la elección de 2006 se analizaron cuáles fueron los problemas de esa elección y se estableció una reforma de gran calado, sobre todo al modelo de comunicación política en el 2007, y ahí sí se establece un procedimiento especial sancionador cuya competencia de resolución estaba a cargo del Consejo General del IFE, y esta competencia únicamente estuvo a cargo del IFE durante 7 años, hasta que llegó la reforma del 2014 y se crea la sala especializada y se le transfiere esta atribución de resolución de los procedimientos especiales sancionadores en sede administrativa a un órgano judicial, como es la sala especializada del Tribunal Electoral. Pero adviertan ustedes una cosa, que esta reforma del 2007, que tenía un fin noble, es decir, que se resolvieran a la brevedad todos los aspectos propios del modelo de comunicación política para evitar que trascendieran el resultado de la elección, pues convirtió al Consejo General, digamos, en centro de batalla, porque en la herradura del Consejo General participan los representantes de los partidos políticos. Y muchas veces los procedimientos especiales sancionadores, pues, son promovidos por un denunciante y un denunciado, que curiosamente son los partidos políticos. Entonces, imagínense ustedes, en la herradura estaban las partes, que si bien es cierto, no tienen voto, tienen voz. El órgano resolutor, que es algo sui generis, el órgano que resuelve sobre las sanciones, escuchaba los argumentos del denunciante y del denunciado al momento de resolver, pero no eran alegatos, sino era el punto de acuerdo para efecto de determinar una infracción o una sanción. Y claro, se volvían eternas esas sesiones. En algún artículo alguna vez hicimos el estudio, yo y otros compañeros, sobre cuántas horas le dedicaba el Consejo General del IFE a resolver, claro, un punto sobre un asunto, pues se volvía interminable porque los partidos políticos presentaban ahí sus argumentos y argumentos. Y si bien es cierto, no tenían voto, pues tenían lo más importante, que es la voz, la fuerza de los argumentos que podían persuadir o convencer a un consejero o a una consejera de modificar el sentido de su voto respecto a si había infracción o no
había una influencia de las partes. Claro, en el 2014, cuando se considera acertadamente transferir esa facultad a un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, específicamente a una sala especializada del Tribunal Electoral, en la herradura de la sala especializada no participan los partidos políticos, participan solamente árbitros especializados, jueces, como fue el caso de la primera integración, y sin ninguna influencia, salvo los alegatos y los planteamientos y los argumentos del expediente, entonces se resolvía conforme a derecho, o se sigue resolviendo conforme. Entonces, fíjese, este cambio de modelo permitió no solo centrarnos en las infracciones, sino también en los principios y en los derechos que están presentes en la resolución de los procedimientos especiales sancionadores. Y yo recuerdo siempre una frase del juez Agrebleski, que fue juez del Tribunal Constitucional italiano. Dice: en la aplicación del derecho siempre hay una aspiración de justicia. Así es sencilla esta frase, porque además Agrebleski tiene muchos libros y mucha doctrina, pero con la sencillez de esta frase, si en la aplicación del derecho siempre hay una aspiración de justicia, la reflexión que a veces tenemos que hacer en el ejercicio judicial es si en la aplicación del derecho estamos haciendo justicia, si estamos volteando a ver a los grupos en situación de vulnerabilidad, si estamos resolviendo un tema de equidad de género, si estamos generando justicia o mejor en la aplicación del derecho el resultado es injusto, porque también en la aplicación literal de la ley podemos generar o repetir los estereotipos o podemos generar injusticia. Y, no de manera voluntaria, obviamente, sino solo en la aplicación irrestricta de la ley, sin abrir el panorama de que la aplicación del derecho también lleva una noción de justicia, o de igualdad, o de atender a la dignidad humana, o algo tal. Y entonces, bajo esta perspectiva, digamos, esta tesis de quienes acuden a la aplicación del derecho aspiran a un elemento mínimo de justicia, pues entonces tenemos que revisar si en una imposición de una sanción o en la determinación de una infracción están en juego principios constitucionales o derechos humanos. Y creo que ese fue el trabajo que intentamos hacer desde un inicio con espléndidos juristas de los que yo aprendí muchísimo, que para mí mi paso por la sala especializada equivalió a más de un posgrado, de un doctorado, porque todos los días se aprende de extraordinarios juristas con una experiencia tan vasta y tan extraordinaria como el caso de la magistrada Gaby Villafuerte y del magistrado Felipe Lamata Pizaña, que lográbamos de alguna manera ir más allá de las simples infracciones y advertir dónde habían principios constitucionales en juego o dónde habían derechos humanos en juego. Y no en todos los casos, porque algunos casos, digamos, no invitan, digamos, a estas reflexiones o a abrir este panorama, sino únicamente se analiza si se acredita o no la infracción como tal. Si una televisora no pautó la total de spots que tiene que pautar, se hace una contabilidad y se dice hay una infracción porque no pautó, dejó de pautar 5, 10, 20 spots, sí. Bueno, digamos, una aplicación muy literal de la ley, el silogismo de la lógica deductiva nos sirve para ello, aplicamos las reglas, se determina si se incumple una infracción, sí o no, ¿no? Pero cuando hay otros elementos, pues entonces el trabajo judicial se vuelve mucho más complejo. Adviertan ustedes, por ejemplo, que la sala especializada por primera vez emitió una sentencia, por primera vez en Iberoamérica. No se había emitido una sentencia, digamos, en Iberoamérica, sobre la protección del interés superior de la niñez en la propaganda política. Y miren que se ha usado a las niñas y a los niños históricamente en la propaganda política. Reflexionábamos sobre el niño de Hitler, por ejemplo, que en 1936 Gerard Bartlett era un niño que estaba en un restaurante en donde veraneaba Hitler. Hitler lo ve y considera, porque además era sobrino de uno de los mejores amigos de Hitler, era el sobrino de Isidor Weiss, lo ve en el restaurante de la montaña donde veraneaba Hitler, ve al niño, tenía
muy pocos años, el niño, perdón, Gerard Márquez, y le dice a su tío que si le prestaba a Gerard para hacer una campaña de marketing político sobre las características de la superioridad de la raza aria, que desde la perspectiva de Hitler este niño tenía, ¿no? Rubio, de ojos azules. Y bueno, usan al niño para hacer una campaña política de la Alemania nazi. ¿Qué pasó con Gerard Bartlett? Pues siempre estuvo estigmatizado con el mote del niño de Hitler. Imagínense ustedes si pudo conseguir trabajo después de la Segunda Guerra Mundial, o si pudo ir a la universidad, o si pudo vivir plenamente una vida desvinculada a Hitler cuando había caído el nacionalismo socialista de Alemania. Pues obviamente quedó recluido en las montañas, dedicado a las labores de campo, muy dignas, pero sin poder tener mayores proyecciones porque pues estuvo siempre vinculado, estigmatizado. Y resulta que cuando a él se le entrevista, dice, bueno, es que yo nunca expresé mi voluntad, a mí me usaron, pero además tampoco comparto esa ideología, que puede ser también que alguien comparte esa ideología y se sienta muy orgulloso de haber participado. Pero no, él dice, ni siquiera comparto esa ideología y aborrezco que me hayan utilizado de esa manera. Me ha marcado toda mi vida. Y claro, un hombre que queda marcado en su dignidad toda su vida por haber estado vinculado a una ideología política a una temprana edad, cuando no puede discernir, las personas no pueden discernir, eso es una realidad, el sentido de su ideología a temprana edad. Por eso se pone una edad mínima para votar, que eso puede estar sujeto a debate, a partir de cuándo, si es menos o es más. Bueno, está muy bien, pero lo cierto es que un niño de 3 años, o una niña de 3 años, o de 5, pues discernir el sentido de su adhesión política a una ideología, pues es muy complicado. Bueno, fíjense, eso a nosotros nos motivó a hacer un análisis. Obviamente había un motivo de denuncia, había un agravio, ¿no? Y pues teníamos que hacernos cargo del agravio respecto a la aparición de unos niños en un festival, en una escuela, en un caso que es conocido por algunos libros que se han publicado sobre el interés superior de la niñez, que es el caso de Quien Pompó, porque salían bailando esta canción, digamos, de la cultura vernácula mexicana de Chicoche. Salían muy contentos los niños bailando, digamos, parecía que no se afectaba su dignidad, los niños estaban felices bailando esta canción, pero resulta que se les vinculaba a un spot partidista, aparecía un candidato, daba un mensaje, y bueno, había un motivo de disenso, digamos, no era el agravio principal o el motivo de la denuncia principal, sino, como decimos, que ya no debemos usar los latinazgos, pero como decimos a veces los abogados, era un motivo de disenso obiter dicta, es decir, ahí al final dice, y además aparecen niños sin el consentimiento de sus padres, ¿no? Ah, caray. Y bastaba esa línea para decir, aquí nos tenemos que hacer cargo de algo. También pudimos haber dicho, bueno, y sobre eso es una manifestación inoperante porque no me da elementos y parece una manifestación vaga, genérica, como se suele hacer también en los formalismos, ¿no? Pero no, había una invitación a hacerse cargo de algo, ¿no? Pudimos haberla pasado por alto y a lo mejor hoy ni siquiera hubiesen sentencias ni lineamientos para la protección del interés superior de la niñez. Pero nos hicimos cargo de esa última línea, analizamos cuáles eran los tratados internacionales que se habían dicho en el derecho comparado, porque era un principio que tenía que ser objeto de tutela en el derecho electoral, si el derecho electoral habilitaba la competencia para la protección y la tutela del interés superior de la niñez. Porque alguien diría, bueno, puede ser ámbito de otra materia, ¿no? De la imagen, del ámbito civil, de la reparación del daño, ¿no? Revisar una nueva ley en ese tiempo, más o menos del 2011, sobre la protección de las niñas, niños y adolescentes, en la que sí se establecían algunas limitantes para los medios de comunicación, sobre todo cuando dan entrevistas o entrevistan a niños o niñas que son víctimas de delito, que se les tiene que pixelear la cara, que se les tiene que cambiar la voz, tal. Bueno, pero no había nada sobre los spots políticos ni los spots comerciales. También la propaganda comercial, digamos, ahí se siguen usando indiscriminadamente a niños, también de alguna manera
es un ámbito que no está regulado y que sigue con algunos vacíos porque la jurisdicción, digamos, de esa parte no ha dado mayores elementos. Pero en materia electoral, hoy tenemos un cúmulo jurisprudencial amplísimo sobre tal. Y con mis queridos compañeros, con Gaby y Felipe, discutíamos en una sesión privada si íbamos por la prohibición absoluta de niñas y niños, o poníamos una prohibición con determinados límites, con determinados requisitos, o una permisibilidad, digamos, muy estricta, en donde se protegía el interés superior de la niñez. O una permisibilidad amplia y laxa, para que no hubiesen límites. Y nos quedamos con la intermedia de generar unos criterios muy estrictos para evitar que se abusara, digamos, de esta figura, y sobre todo trajimos lo que habían resuelto algunos tribunales sobre la importancia de escuchar al niño o a la niña, que se da sobre todo en materia familiar. Antes se le decía al niño o a la niña en la sentencia, usted va a pasar tanto tiempo con su padre. O sea, con la niña no quería pasar tiempo. Pero bueno, esa era la sentencia y no se escuchaba a la niña o al niño. En las nuevas tendencias hay que escuchar si el niño o la niña se la pasa bien con el padre, si eso es agradable, si no atenta contra su dignidad, y la sentencia prima en la voluntad del niño. Entonces nosotros construimos ahí un criterio que sigue prevaleciendo, que es el que se escuche conforme a su madurez, el acompañamiento, digamos, de su madurez y de su conocimiento, que un niño o una niña pueda expresar si está de acuerdo o no participar en un spot, sino porque lo lleva el padre y el padre firma como tutor, el niño ya puede ser usado o utilizado como mercancía política, ¿no? Fíjense, este criterio entonces transformó realidades. Y es cuando yo digo que el constitucionalismo transformador, que es una nueva corriente de pensamiento jurídico, sí es una realidad, ¿no? Yo también era un poco crítico de ponerle adjetivos al constitucionalismo, ¿no? El constitucionalismo es lo que es, ¿no? Una corriente de pensamiento con principios, con derechos y tal. Y cuando ponían el constitucionalismo transformador, pues ahora creo en el constitucionalismo transformador porque a través de los principios y las normas constitucionales se pueden transformar realidades. Y este fue uno de los elementos, aunque no el único. El segundo, por ejemplo, no existía en la ley una regulación de violencia política de género en la elección del 2015-2016. Y la sala especializada emitió la primera sentencia de violencia política de género a partir de los principios. Fuimos al principio de igualdad de la Constitución, al principio de paridad, porque imagínense, se pone un principio de paridad en la postulación de candidaturas, ¿y a qué costo? ¿Al costo de que te violenten y te insulten? No, pues es que no queremos que el 50% sea ese costo, ¿no? El principio de paridad también lleva un respeto de las candidaturas de las mujeres, de su integridad, de su dignidad, ¿no? Y emitimos la primera sentencia de violencia política de género, recuerdo muy bien, era una candidata a gobernadora del estado de Puebla, que en un spot aparecía su imagen, poco a poco se iba difuminando y se convertía en imagen de otro político. Y decía, no es ella, es él. Daba a entender que la señora iba a estar manipulada por un hombre, ¿no? Y decía, no es ella no va a gobernar, quien va a gobernar es él. Se le iba cambiando la imagen y se volvía, pues obviamente usaban la imagen de alguien que en ese momento no tenía prestigio, ¿no? Que había aparecido en unos audios, sobre unas botellitas, sobre, ¿no? Tal. Y bueno, pues era un exgobernador que no tenía tal, y entonces usaba su imagen para decir todo porque en algún momento habían tenido alguna coincidencia laboral en algún cargo. Entonces, digamos, no se le criticaba a ella por sus acciones, por las políticas públicas que haya dirigido, sino se le criticaba por tener un vínculo con un hombre. Claro, nosotros dijimos ahí, esto afecta a la igualdad, esto afecta a la equidad, y emitimos la primera sentencia
por unanimidad, en donde construíamos a partir de los principios la violencia política de género, porque no teníamos ley que estableciera. Esta sentencia siempre la recordamos con el magistrado Felipe Lamata y con la magistrada Gaby Villafuerte, que curiosamente nos la revocó la Sala Superior. Solamente con un voto a favor para confirmar de una magistrada que era mujer, ¿no? Pues, la magistrada mujer dice, no, pues está bien construida la violencia política de género y tal, y emite un voto particular. Pero el Pleno, por mayoría, decide revocarnos esa sentencia porque dice, la sala especializada, en otras palabras, un poco más elegantes, dice, se ha inventado una infracción que no existe en el sistema jurídico. Y además, ahí nos advierte ningún tipo de violencia. Es una crítica. Fíjense, hoy por hoy, ese spot, nadie tendría duda de que tiene violencia política de género, y estoy hablando del 2016 al 2024. En 8 años también ha cambiado la sensibilidad de entender la violencia. Parecía que antes esos estereotipos estaban asumidos no se les veía, digamos, desde algunas perspectivas. Había quienes obviamente veíamos ahí una violencia política de género y otros pues, no la veían, a lo mejor en ese momento no se dimensionaba o no se entendía, y bueno, se resolvió con estos dos elementos. Uno, eminentemente legalista, dice, no existe esa infracción, que la sala se inventó, y segunda, ahí no se advierte ningún tipo de violencia. Y bueno, nos revocan. La primera sentencia de violencia política de género de Iberoamérica, emitida por la sala especializada, fue revocada por la sala superior. Pero ahí está, es una primera sentencia que sirven sus argumentos, no es una sentencia que quedó firme, pero es un referente. Y después vienen ya las reformas, en donde se establecen ya los ilícitos administrativos, que es la vía adecuada para resolver la violencia política de género, todo lo que ya conocemos. Fíjese, también se hizo una interpretación de la importancia de la libertad de expresión de los periodistas, lo que se llamó como la doctrina del principio pro periodismo, en donde las opiniones tienen un peso muy importante y no se pueden juzgar bajo el canon de veracidad. Imagínense ustedes que alguien que emite una opinión, me voy a salir del ámbito político, una opinión religiosa, digamos, bueno, pruébeme usted que eso que usted está creyendo y opina sí sucedió. Le diría, bueno, pues es un dogma religioso en el que creemos que sucedió esto, pero ¿cómo lo puedo probar? O sea, usted me está pidiendo que pruebe mis opiniones. Yo tengo una opinión, una cosmovisión de la vida o de la religión respecto a determinados hechos, que si se caminó sobre el agua, que si se convirtió en tal en pan, que si, bueno, el agua en vino, bueno, pues si yo le digo, pruébemelo usted, pues, claro, con un aprieto, o sea, quien tiene una creencia, está emitiendo sus opiniones conforme a ese dogma. De manera que las opiniones difícilmente pueden pasarse por un canon de veracidad, es decir, por un filtro de verdad, de falsedad o de verdad. Y eso protege también, digamos, esta visión a las opiniones políticas. Pues usted tiene una visión de las cosas, tiene libertad de expresar una opinión política que a lo mejor no comparte la mayoría, pero en el pluralismo político y la democracia son bienvenidas todas ellas. Se puede polarizar también, que nadie se llame el asombro, de eso se tratan las democracias, de contrastar, y que esas opiniones, pues obviamente, no pueden pasar por un canon de veracidad, no le puedo exigir que lo que usted diga necesariamente sea verdadero, sino que obviamente no afecte la dignidad de otras personas, no se genere calumnia, es decir, no se le impute hechos o delitos falsos a terceras personas, sí, pero usted tiene una gran protección porque está ejerciendo el periodismo, ¿no? Sí, el principio por periodista, que hoy se ha, digamos, generalizado en un cúmulo importante de sentencias. Hay muchas jurisprudencias sobre la protección de la libertad de expresión de los comunicadores. Recientemente se acaba de resolver un asunto sobre expresiones o opiniones en la crítica de los servidores públicos, o en alguna ocasión que tuvimos la visita del Papa a México, y recordará Gaby este asunto, en donde unos comunicadores de las televisoras pues tenían que cortar la transmisión en vivo
para pasar la pauta de los spots partidistas, ¿no? Cortaban la transmisión, pasaban los spots partidistas y después hacían una crítica al modelo de comunicación política. Decían, hemos tenido que cortar la transmisión en vivo porque nos obliga el INE a transmitir estos spots, este es un modelo absurdo, no nos genera libertad. Bueno, podemos compartir o no lo que dicen, pero lo cierto es que hay una libertad de criticar las normas. Imagínense que le decimos a alguien, te voy a sancionar por criticar una norma o un modelo, cuando tú estás en total libertad de criticar un modelo o una norma. Otra cosa es que la incumplas. Si en este caso no la incumplían, ¿por qué transmitían los spots? Bueno, el INE les inició de oficio, por las críticas, un procedimiento especial sancionado. Y la razón es, si bien es cierto, sí transmitieron los spots, lo cierto es que criticaron al INE y a su modelo de comunicación política por obligarlos. Y y les inician un procedimiento de oficio, porque nadie los denunció, de oficio. Claro, cuando llega a la sala especializada, pues con criterio jurisdiccional o judicial, pues nosotros decíamos, bueno, es que usted le ha iniciado un procedimiento especial sancionador a alguien por criticar normas, por criticar un modelo, por criticar a una institución. Afortunadamente estaba derogada ya la denigración a las instituciones, que en la reforma del 2007 fue lo que yo siempre llamo una desafortunada reforma constitucional. Elevar a rango constitucional la crítica a las instituciones en el 2007, por mayoría de diversos partidos políticos. Y en el 2014 se derogó esa infracción, porque del 2007 a 2014, durante 7 años, estuvo vigente una infracción, que era criticar a las instituciones, denigrar a las instituciones, que significa poner en negro o criticar a las instituciones. Imagínense una democracia, en una constitución, que tengamos a una denigración a las instituciones como infracción en un texto constitucional, ¿no? Y alguien diría, bueno, pero no se aplicó. Pues sí, sí se aplicó. Sí se aplicó. Sí hubieron sanciones por denigración a las instituciones. En la transmisión del Super Bowl, por ejemplo, en el 2008, sí se sancionó a televisoras por criticar a las instituciones. Porque también tuvieron que suspender el Super Bowl para pasar las pautas. Pasaron las pautas, pero apareció un cintillo. El IFE nos obliga a transmitir estas pautas. Y por ese cintillo se dijo, están violando la Constitución por criticar a una institución. Ah, caray. Bueno, yo a veces digo, si nuestro sistema es tan rígido y tan complejo, si nos estamos pareciendo más a otros modelos de una extremada rigidez como Singapur o algunos otros, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el objeto de las libertades en los modelos democráticos? El otro elemento importante es el de las personas con alguna discapacidad, ¿no? Por primera vez también se emitieron las primeras sentencias para privilegiar que la comunicación política estuviera dirigida desde formatos universales que permitiera el acceso de las personas. Entonces, ahí el tema es que un grupo de personas importantes, relevantes, como son las personas con alguna discapacidad, no tenían acceso a la información política electoral para poder discernir el sentido de su voto. Entonces resulta que, pues curiosamente, también en una demanda se planteaba que la forma en la que estaba difundido un spot, pues no permitía a las personas con discapacidad auditiva poder discernir, digamos, esa información política, y ahí se generó una primera sentencia que luego se ha analizado como la sentencia de los subtítulos, pero no solo se ordenan los subtítulos en los promocionales de los partidos políticos, también se ordenan otros aspectos, otro tipo de comunicaciones, en materiales, en documentos impresos, el braille, el sistema de lenguas de señas mexicanas, el sistema oficial. Es decir, iba más allá, digamos, de los subtítulos. Y sobre eso, la sala especializada y la sala superior
pues tienen ya también un número importante de sentencias y de jurisprudencias sobre los derechos políticos de las personas con alguna discapacidad. Recientemente se emitió uno para explorar la posibilidad del voto por Internet de las personas con discapacidad. La semana pasada, específicamente la Sala Superior emitió una sentencia para que el INE valorara que el voto por Internet no solo sea para las mexicanas y mexicanos en el extranjero, sino también pueda ser para las personas con alguna discapacidad. Bueno, fíjense, todos los elementos. Bueno, con estos ejemplos, que hay muchos más, también tenemos casos de las libertades en las redes sociales, y cómo a través de las redes sociales también se pueden infringir normas constitucionales, pero también el análisis de la libertad de expresión espontánea de los ciudadanos que debaten, de la ciudadanía que debate, que no son servidores públicos, que no son candidatos y que, pues, tienen libertad de generar, digamos, expresiones, en las plataformas, que es ahí donde ahora se está discutiendo y se está debatiendo en las redes sociales. Bueno, estos son solo algunos ejemplos que ponemos de cómo logramos transitar de un órgano de sanción a un órgano de tutela de principios y de normas fundamentales, y yo diría que a lo mejor en ese momento yo no era consciente de que a lo mejor la sala especializada estaba militando en esta tendencia al constitucionalismo transformador. Pero de cualquier manera, lo cierto es que se trataba de atender los principios y los derechos para atender las realidades y no pasar por alto, digamos, cuando de manera evidente podría violarse un derecho o un principio constitucional. Yo lo dejaría hasta acá y le preguntaría a la maestra Gabriela Villafuerte, nuestra querida magistrada, si quisiera comentar. Ella tiene obviamente una experiencia mucho más vasta que la mía, porque tuvo la fortuna de ir construyendo muchos otros criterios, yo solamente les he dicho algunos, a lo largo del tiempo, en un periodo mucho más largo, en la que logró consolidar unos criterios que en nuestra participación inicial fueron muy incipientes, pero luego se fueron consolidando a lo largo del tiempo y ha hecho que hoy la sala especializada sea un órgano tutelador de derechos. Así que muchas gracias a ustedes por su atención y me reitero a las órdenes por si surge alguna pregunta o alguna cuestión relacionada con esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido magistrado, el doctor don Clicerio Boello García. Y pues yo creo que sí es obligado escuchar también una versión por parte de mi querida magistrada maestra Gaby Villafuerte para que nos diga también esa visión periférica, vamos, de los inicios de la sala regional especializada, que, bueno, pues también sirve de modelo para los estados de la República con la finalidad también, pues, de los tribunales que les corresponde resolver algunos temas de los procedimientos especiales sancionadores, obviamente fuera de la competencia que le corresponde a la sala regional especializada, pues para que puedan apuntar, ¿no? Hay algunas importantes. No sé, mi querida magistrada Gaby, si nos puede hacer favor de comentar algo. Adelante, por favor. Gracias, Ramón. Y bueno, muy emocionada porque del PES, pues se habla mucho, ¿no? ¿Verdad, Clicerio? Pero escuchar de viva voz, se los digo así, en la confianza, escuchando a Clicerio, a mi queridísimo Clicerio, amigo, compañero, además cómplice de esta aventura, porque fue una aventura que, déjenme decírselos así, clarito. La verdad es que nadie la ha vivido más que esta forma que logramos hacer, porque era un barco o una nave o un coche que nos entregaron sin instrucciones, ¿no? Entonces, teníamos que darle forma, una forma que no teníamos básicamente la dinámica o la posibilidad de señalar cómo, ¿no? Entonces, pero esa unión, esa gran fraternidad, esa amistad que generamos, bueno, desde siempre, desde Sala Superior y, desde el Consejo de la Judicatura con Clicerio,
creo que nos permitió primero dar esas bases, porque tenía que tener patas sólidas, y las primeras patas sólidas era entendernos, comprendernos, darnos esos espacios de discusión, de reflexión, de encuentros, porque realmente teníamos que construir desde cero, ¿no? Entonces, ahorita el repaso que hace Cliserio, por supuesto que me transportó, porque no solamente es recibir información, sino Cliserio me transporta, y espero que, y seguramente a ustedes también, pero a esas pláticas tan largas, llenas de mil cosas para debatir, damos el paso o no damos el paso, porque cuando vemos el PES, pues son 7 artículos de la LEGIPE. El PES son escasos 7 artículos que, si ustedes me lo permiten y sin minimizar normativamente nada, pues no alcanzaban para mucho, ¿eh? Y teníamos los precedentes de sala superior en cuanto al PES, como era la dinámica del PES, pero el PES no tenía esa parte de análisis de derechos humanos profunda, constitucional, de entender una lógica distinta. Y no se crean, dar el paso cuando ya teníamos, no me acuerdo si en esa época ya estaba Cliserio, cuando dijeron, ¿te acuerdas que no podíamos hacer jurisprudencia porque éramos un órgano administrativo? O sea, ya de sala superior nos tenían con el pie encima, ¿no? Entonces, bueno, como que era un trabajo que realizábamos, no desde el punto de vista jurisdiccional, que conste que dicho por sala superior, porque pues en ese entonces, y creo que siempre asumíamos una responsabilidad de darle cuerpo. Ahorita que estaba escribiendo algunas notas del PES, que al rato tendré una clase también del PES, pues realmente es un proceso, un procedimiento vivo, vibrante, evolutivo. No es un procedimiento que nació así, vamos, nació de una forma con la reforma, con los precedentes y con el antecedente de sala superior, pero lo tuvimos que ir adaptando a la realidad. Aquí Cliserio les hace una muestra de los retos que ofrecía, porque no podíamos renunciar a la jurisdicción, porque ahí estaban las propuestas dentro de los asuntos de manera muy marginal, efectivamente, con quien Pompó, por ejemplo, que fue muy marginal, pero captó nuestra atención, y después era, ¿y cómo le hacemos? Porque aquí tenemos una propuesta interesante que está generando un posicionamiento, o que puede llevar hacia un posicionamiento que realmente transforme la realidad de la presencia de la niñez y la adolescencia en la comunicación política de partidos políticos, etcétera. Entonces, y luego lo de la violencia, y me acordaba también que tuvimos aquel asunto, también, Cliserio, ¿te acuerdas? El de la candidata al gobierno de Sonora en ese entonces, y que no dimos el paso, fue casi iniciando en la sala, me acuerdo también, que igual ese asunto con la propaganda en contra de Claudia Pavlovich, no hubiera pasado, ¿no? No hubiera pasado hoy en día. Pero ahorita Cliserio lo dice bien, nos enfrentamos también a que la propia sala superior no bueno, tampoco es que la tuviera que hacer, ¿no? Es muy respetable, y era la sala superior de esa integración, pero era obvia la violencia política contra la candidata de Puebla. Era obvia, porque además construimos a partir de 5 ejemplos. Ese era el más relevante, porque eran 5 spots. Ahorita me acordé que eran 5 spots, y lo construimos para decir, pues, ¿cómo que la reducen? Y ya después vino lo de quien fue candidata también al gobierno de Puebla después,
con este espejito, espejito y todo lo demás, ¿no? Que eran cosas ya muy obvias. Y ahorita que decía Cliserio, que otro ejemplo, acuérdate del Partido Verde con su primera temporada de los tweets del Verde. Los tweets del Verde y luego todo lo que fue la campaña con estas mochilas y todo lo que había en esa lógica de propaganda que era totalmente distinta, porque adentro de una mochila venía una suerte de muchos aspectos de propaganda. Dentro de la misma mochila había textiles y había reglas y cuadernos. Es decir, teníamos que analizar la mochila como tal, qué tipo de propaganda, cómo se repartía el papel de las tortillas, el papel de las, ¿te acuerdas que decíamos? Tenemos material para poner una exposición de las diferentes formas de propaganda que hay que los partidos políticos tienen estas iniciativas. Rosas del Día de la Madre, de las Madres, también fueron denunciadas. Los tenis que teníamos denunciados, condones, además por parte del PAN. O sea, era como una amplísima gama que fue evolucionando, porque creo que esto de la niñez, ¿no? De Gerhard Berfels, además por una rebanada o sea, lo trajimos porque fue por una rebanada de pastel, y además una rebanada de pastel que nunca le dieron, ¿no? Estigmatizado de esa manera. Esos son los riesgos. Y ahorita pensando en eso, cómo ha ido transformándose y llegamos a las redes sociales desde aquel Partido Verde Ecologista con los tweets del Verde que después pasaron a ser otra vez la dinámica en PES, ese anonimato, porque además tuvimos el problema de que no se les localizaba, porque además teníamos el nombre artístico. Y luego el negar que recibir las notificaciones fue muchísimo estar haciendo muchas cosas por darle una forma a este procedimiento que sin duda es perfectible, y ahora en este proceso electoral se pondrá de nuevo a prueba. Seguramente vendrán nuevas formas, se explorarán nuevas dinámicas. Tenemos la inteligencia artificial, todo esto que va a haber generación de contenido a través de inteligencia artificial, cómo se va a canalizar en un procedimiento sancionador que tiene reglas, pero reglas que también son absurdas y obsoletas a la forma en que se da la comunicación política. Porque también hay que decirlo, la comunicación política hoy con las redes sociales, con las plataformas, después de la COVID, porque la realidad es que la COVID en proceso electoral destapó una serie de mecanismos y formas novedosas para hacer política, porque no podía acudirse a los mítines y todo lo demás. Entonces empezamos a ver una floreciente actividad en redes que, si bien antes eran medios de prueba, porque los teníamos como medios de prueba, siempre se han tenido como medios de prueba, pero se volvieron medios comisivos y tuvimos que adaptarnos como autoridades a tener este lenguaje digital, esta democracia digital, esta visión global digitalizada que tenemos, y que eso se tiene que adaptar al procedimiento sancionador. ¿Cuántos asuntos? Me acuerdo que hacíamos nuestros cálculos, ¿te acuerdas, Cliserio? ¿Qué nos va a llegar? ¿Cuánto nos va a llegar para así como aproximadamente? Me estaban diciendo que están calculando que van a llegar aproximadamente 18,000 asuntos con motivo de la campaña, con esta competencia
nacional que tiene sala especializada. Es regional en el continente, ¿eh? Es lo único de regional que tiene en el continente. Entonces, ustedes imagínense eso. Entonces, creo que es necesaria una mayor receptividad al cambio, lo que decía Criserio, este constitucionalismo transformador, esta necesidad además que nos adaptemos a las nuevas formas, porque luego nos da esquizofrenia por los formalismos, que además pues no resuenan con la realidad, porque vamos a tener este tema de influencers, seguramente se va a repetir, ya se tuvo y se va a repetir, porque son formas de llegar a la gente, son mecanismos de atraer a la gente y podemos estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que ahí van a estar presentes y forman parte de este diálogo y de esta comunicación y de esta generación de contenidos, porque al final la participación, esta mesa que existe de participación de partidos políticos, ciudadanía, autoridades, medios de comunicación, la gente, etcétera, pues realmente no es una participación exclusiva de quienes asumimos que deben de manejar la comunicación como estos que les digo, el periodismo, sino que tenemos una audiencia proactiva, una audiencia que está generando contenido todo el tiempo. Por eso hablamos que el pez se ensancha. La procedencia del pez es muy sencilla, ahí está el 470 y ya, ¿no? No. La procedencia del pez, como bien les explicó y les compartió Criserio, se ha ido ensanchando y se va a ensanchar más, porque no sabemos qué vamos a encontrar en el camino de esta campaña que nos va a dejar reflexiones. Así es que, pues hay mucho que decir, porque, bueno, finalmente veremos asuntos de inteligencia artificial. Me preguntaban el martes, bueno, ¿y qué se va a hacer con esos asuntos? Pues lo tenemos que ver en el futuro. El futuro ya mañana, ¿no? Ya mañana. El futuro ya está hoy. El futuro es presente, ¿eh? No, ya es. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos? Me pongo en primera persona. Todavía es muy reciente mi salida. ¿Qué van a hacer? Porque lo vamos a tener que analizar. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo van a operar las figuras de la investigación? ¿Cómo se va a admitir una queja que sea de generación de contenidos con inteligencia artificial? Se tiene que comunicar de inmediato, la aceptación, el deslinde, estas figuras, pero se tienen que adaptar. No es que se tengan que utilizar como se han utilizado estas figuras del proceso, del procedimiento o de la parte adjetiva del pez. ¿Cómo las vamos a hacer útiles y que no entorpezcan esta dinámica de comunicación y que fluya la campaña sin que haya este tipo de complicaciones. Así es que será una tarea compleja. Estamos en un procedimiento, en un proceso electoral inédito por muchas razones, no solamente por lo grande que es, sino porque vamos a ver muchas cosas, las monedas electrónicas, todo esto que tiene que ver, ya hubo en el proceso electoral pasado los AMLO Coins. ¿Cómo se va a dar ahora? Creo que tenemos bastantes retos que se van a tener que analizar desde las distintas trincheras que tenemos en la lógica de las actividades de cada quien. Así es que yo lo dejo ahí porque podría seguir, ¿verdad, Criserio? Seguimos y seguimos y seguimos y seguimos, pero lo importante creo es dejar estos focos de rojos, estas alarmitas que nos despierten hacia voltear a ver que lo que tenemos que sanear es sin duda
nuestras relaciones entre como comunidad, porque no es deseable que haya tantas quejas. Los órganos jurisdiccionales deberíamos de adelgazarnos y estamos engordando, y eso no habla bien pues de nuestra frágil democracia. Al contrario, la desconfianza, las odiosas que yo digo, distanciamiento, desprecio, desconfianza, déficit democrático, se hacen presente si los órganos jurisdiccionales engordan. Deberíamos de ir hacia el adelgazamiento, porque creo que ese sería el camino de acortar las brechas de desconfianza y de desigualdad. Pero bueno, gracias por permitirme estar aquí, gracias por permitirme hablar. Y bueno, Clicerio, un abrazo gigante lleno de recuerdos. Gracias. Muchas gracias, querida Gaby. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querida maestra y magistrada Gaby. Seguramente también estos temas que tocó pues son motivo de una reflexión muy, muy importante, ¿no? Tenemos algunas preguntas en redes, pero también aquí en el aula virtual. Le cedemos el uso de la palabra a nuestro querido doctor Luis Octavio Vado. Adelante, por favor. Buenas tardes, un gusto, doctor, escucharte, magistrada, igualmente a ti. Lo que quiero es dejar un testimonio, ¿no? Porque luego son cosas que a veces no se saben, pero en aquella época que narraba el doctor Clicerio de estos primeros criterios sobre la aparición de niñas y niños en la propaganda político-electoral, yo digo que era mi otra vida, ¿no? Mi vida entre 2014 y 2020 como consejero del Instituto de Querétaro. Esos criterios fueron importantísimos para nosotros porque con ellos construimos uno de los primeros o probablemente los primeros lineamientos en un OPLE sobre la aparición de menores de edad en propaganda político-electoral. Y la realidad es que no fueron, vamos, lo que hicimos fue tomar los criterios de ustedes, ¿no? Volver los lineamientos y pues aprobarlos. Después, muy gentilmente, el magistrado Felipe de la Mata, que estaba con ustedes, nos acompañó en Querétaro para dar una plática acerca de estos temas que resultaban muy novedosos y explicárselos a los partidos políticos. Entonces, la verdad es que eso fue sumamente útil, ¿no? Para desahogar un proceso electoral con estos temas que resultaban, pues, no solamente novedosos, sino importantes. Lo segundo es que recuerdo exactamente aquel criterio que ustedes comentaban de sala superior, que decía que la sala regional especializada era administrativa. Y a mí me brincó mucho ese criterio, y lo digo con absoluto respeto para quienes integraban en ese momento la sala superior, porque si nos vamos a la definición de jurisdicción, la sala regional especializada tenía jurisdicción, conocía de un litigio, lo procesaba, lo resolvía, y sus sentencias eran vinculantes. Perdón, pero esa es la definición propia de jurisdicción. Y clarísimamente la sala regional especializada estaba dotada de jurisdicción. Creo que fue incluso un acierto de la siguiente integración de sala superior que casi inmediatamente pues estimó que ese criterio era inadecuado. Entonces, pues más que una pregunta, es un reconocimiento a la labor que ustedes realizaron, que de verdad, hablando desde la experiencia que en ese momento tuve en un OPLE, pues resultó muy importante. Muchas gracias, es todo. Muchas gracias. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta. Tengo una pregunta para el doctor Clicerio Coello, pero también creo que pues seguramente le va a interesar a la doctora, a la maestra Gaby Villafuerte, sobre qué debe de tomar en consideración los órganos administrativos electorales en las medidas cautelares y en las medidas de protección a la víctima en violencia política en razón de género. Doctor, no sé si nos puede hacer favor. Sí, muchas gracias. Bueno, las medidas cautelares o precautorias, o como se entiende en el amparo, la suspensión provisional y definitiva, pues tiene por objeto
como su nombre lo dice, suspender o dejar en suspenso un acto, en este caso una expresión o hechos que pudieran estar afectando la dignidad o la integridad de una persona por expresiones que violenten a las mujeres. De tal manera que el otorgamiento de las medidas cautelares es muy importante porque permite suspender de manera precautoria, salvaguardar la integridad, la dignidad y los derechos de la persona afectada, en tanto se resuelve el fondo del asunto. Que no obstante que el procedimiento especial sancionador tiene plazos abreviados, pues hay a veces una fase de investigación de varios días. Y si no se otorgan esas medidas cautelares en estos casos, donde hay una posible vulneración a los derechos o que estas expresiones puedan trascender al electorado y cambiar, digamos, la perspectiva que tiene la opinión pública respecto a una candidata o una candidatura, entonces los efectos serían negativos. De manera que la medida cautelar cumple una función muy importante de evitar que se continúe con la posible afectación a la esfera de los derechos. Ahora, si la pregunta es, ¿qué sucede cuando no se otorgan las medidas cautelares, digamos, en sede administrativa, y llega el expediente a la sala especializada? Bueno, la sala especializada puede resolver inmediatamente el fondo y determinar, obviamente, la suspensión, en caso que sea fundada, la infracción de la violencia política de género, ordenar la suspensión de estas expresiones que violentan en caso de que no se haya otorgado la medida cautelar. Pero fíjese una reflexión adicional. Muchas veces se determina infundada, se determina no procedente las medidas cautelares, se determina infundada la violencia política de género en la sala especializada, y cuando se va a REP, se revoca. Fíjense, yo cuando he visto estos casos, se revoca y se revoca para efectos, ¿no? Y entonces regresa el expediente a la sala especializada se pronuncia respecto al fondo, pero en la revocación para efectos no hay una medida cautelar. Y ahí, por ejemplo, si tú revocas para efecto de que se analice la infracción para que sea fundado, o hay elementos para que sea fundado, lo que se debe otorgar es una medida cautelar. Porque si nos esperamos a que se emita el fondo, pues entonces se continúa la transgresión o la violación. De igual manera, cuando no se otorga la medida cautelar en sede administrativa y se impugna la negativa de la medida cautelar, directamente en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, llamado REP, ante la Sala Superior revoca el no otorgamiento de la medida cautelar, pero no otorga la medida cautelar. De tal manera que regresa a la sede administrativa y se puede tardar 2 días, 3 días, 4 días en revisar si hay en apariencia de buen derecho una posible afectación a la esfera de los derechos para que proceda la medida cautelar. Desde mi perspectiva, creo que sería muy adecuado que cuando se revoca el no otorgamiento de una medida cautelar en plenitud de jurisdicción, se puede otorgar la medida cautelar. Dada la urgencia y la necesidad de suspender, por ejemplo, un spot. Porque un día, 2 días al aire de un spot es muy valioso en el impacto mediático que puede tener una afectación en una candidatura. De igual manera, cuando se revoca un estudio de fondo y la sala especializada vuelve a pronunciarse el fondo sin medida cautelar, ¿no? Porque si no hay plazo para resolver en una revocación para efectos, muchas veces no se pone plazo, ¿no? Porque el plazo que establece la ley es para la primera sentencia. Pero cuando te revocan para efectos, pues la sala especializada, salvo que diga resuelvas en 2 días, en un día, en 48, 72 horas, la sala especializada puede resolver para efecto, en cumplimiento a la sentencia de revocación para efectos, en 2 o 3 semanas. Y si no hay medida cautelar, hubo un acto continuo de una posible vulneración. Bueno, son, digamos, muchas perspectivas desde las cuales se puede abordar el mismo de las medidas cautelares. Pero siempre hay elementos para la reflexión. No sé si Gaby
quisiera comentar algo al respecto. Obviamente yo he dado una respuesta eminentemente procesal, más que cuáles son los elementos para el análisis de la medida cautelar. Yo diría, bueno, la posible afectación a los derechos y que esas expresiones, en apariencia el buen derecho, esté generando un menoscabo, una afectación a la dignidad de la mujer, ¿no? Muchas gracias, apreciado doctor. Maestra Gaby, si desea En usted. general, lo que pasa es que creo, como lo dice Cliserio, es entender para qué sirve una medida cautelar. Creo que eso es lo fundamental en un procedimiento, y tratándose de violencia política, de niñez, de comunidades LGBTIQ+, es decir, de situaciones en donde está en riesgo, sobre todo la integridad de las personas, porque aunque estamos hablando de comunicación política, en el caso de las mujeres y la violencia política también puede haber riesgo a la integridad física de las mujeres. Entonces, esta parte que en el INE ya tengan un área específica para analizar el riesgo, porque eso es una de las cosas que traen la reforma del 13 de abril de 2022, que se enfoca al blindaje de las eventuales violencias cuando se concede una medida cautelar, porque se conceden medidas de protección también de acuerdo a un análisis de riesgo de esta situación. Entonces, estos mecanismos han crecido a partir de los niveles. Aquí hay que tomar en consideración los contextos reales de la vida de las mujeres y sobre todo de la vida política de las mujeres. Entonces, con esa guía de sensibilización y de visibilizar que no nada más se trata de una propaganda que puede resultar violenta, sino que hay riesgo real, y esa calificación de riesgo se hace para los efectos de las medidas cautelares. Y bueno, así como se bajan los spots, se bajan los contenidos en redes sociales, pero claro, con la dificultad que tiene la dinámica de las redes sociales, ¿no? Por un lado se bajan y por otro lado se suben. Entonces, eso sería, pero sería nada más como comentar eso. Creo que ha crecido, se le ha dado a la medida cautelar en materia electoral, y sobre todo cuando hay vulneración o posible vulneración a derechos humanos, se le ha dado un margen mucho mayor de acción a las autoridades administrativas, y sin duda al momento de resolver para los efectos de una decisión de fondo en la sala. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, pues no sé si tenga tiempo, mi querido doctor, de una pregunta más que nos están haciendo. Sugerencia para las personas que elaboran los proyectos de resolución respecto de los procedimientos, ¿qué aspectos deben de tomar en consideración cuando van más allá de la cuestión procesal para atender y resolver los casos que presentan hacia las magistradas o magistrados? Bueno, en principio, valdría la pena precisar que en el procedimiento especial sancionador, el motivo principal de la denuncia es una posible infracción a la normativa electoral, digamos. Y, digamos, el primer acercamiento que se tiene desde las autoridades administrativas es si la denuncia se refiere a un ilícito administrativo, si tiene pruebas, se atiende al principio dispositivo, o si se le solicita a la autoridad que haga una serie de diligencias de investigación para allegarse de mayores elementos para determinar una probable responsabilidad como tal. De tal manera que el primer acercamiento, digamos, en el procedimiento especial sancionador es revisar a partir de las denuncias, por eso es un principio dispositivo en el que se tienen que aportar las pruebas y todos los elementos necesarios, si existe alguna posible infracción, y en caso de que haya una infracción, entonces se determine la sanción. Digamos que ese es el primer acercamiento. Esto no significa
que todos aquellos planteamientos que pudieran tener una relación con una posible afectación a los derechos sean pasados por alto, ¿no? En el análisis de la posible infracción puede darse, como en los casos que aquí la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, su servidor, hemos tratado de narrar, existe, digamos, una posible, además de una posible infracción a la normativa electoral, una posible vulneración a los principios y a las normas. Y en ese caso se requiere hacer un análisis de cuál es el alcance de estos principios para el proceso electoral, porque puede haber una afectación a determinados derechos y de qué manera se puede salvaguardar o tutelar esos derechos en el marco del procedimiento especial sancionado. Como tal, porque le diría, bueno, si hay una posible afectación a los derechos políticos, tenemos un juicio ciudadano, electoral, ¿no? Claro, por supuesto. Es decir, por eso el motivo principal de la denuncia no es una sola afectación a los derechos políticos, ¿no? Sino una irregularidad tipificada como un ilícito administrativo, una probable irregularidad que además puede generar una afectación a otros derechos y principios. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi querido doctor Clicerio Coello García. Agradecemos también unas valiosas aportaciones a nuestra querida maestra Gabriela Villafuerte Coello, y también pues la vamos a comprometer para que en una próxima sesión de experiencias judiciales también pues nos comente, que ya nos hizo favor de compartirnos pues esos aspectos también que les tocó vivir cuando pues inicia la sala regional especializada, y también los nuevos retos, porque pues recordemos que también le tocó atender el pasado proceso electoral, y fueron algunos temas muy importantes que hay que compartir, ¿no? Les agradecemos a todas y todos el tiempo que dieron para esta importante charla, esta importante plática, y bueno, pues en nombre de la magistrada presidenta y las y los integrantes del Pleno de la Sala Superior, y desde luego de nuestra querida directora de la Escuela Judicial Electoral, les agradecemos, y la próxima cita para el mes que entra, para seguir analizando temas importantes respecto de experiencias judiciales. Un reconocimiento, un fuerte abrazo a todas y todos, y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.